Triángulo rectángulo en el que se ha trazado, bueno, una cebiana, ¿no? Tenemos un triángulo rectángulo y en este hemos trazado una cebiana. Una cebiana, pero vamos a trazar esta cebiana. Y la cebiana divide a esta hipotenusa en segmentos que son como C y como D. Voy a poner aquí triángulo ABC. Y luego se ha trazado esta línea buscando que eso sea teta, ¿no? Y la cebiana, la misma cebiana, divide esta línea en segmentos que miden A y B respectivamente. Ahí está. Nos piden calcular la tangente teta. Listo. 7 dado, dice. A ver. Fabián y Joseph, muy bien. Bien, este problema podríamos trabajarlo usando de repente alguna relación entre los lados, pero creo que la semana pasada habíamos hablado un poquito de esto. Y usando un teorema podríamos trabajarlo un poco más rápido incluso, porque al final necesitamos comparar estos lados, estos segmentos, con la tangente teta. Así que voy a hacer esto. En este triángulo pequeño, a este lado voy a llamarle tal como M, este de aquí, M, y este opuesto sería M tangente teta. Y ahora recuerde, si tenemos una cebiana y estos lados conocidos, la relación que hay entre, vamos a poner X y Y, la relación entre A y B la podemos relacionar en función de estos X y Y, pero también en función de estos ángulos, ¿no? Nuestro primer teorema que habíamos revisado. Pues aquí, ¿qué es lo que decimos? Que A es a B, como X seno de alfa, es a Y seno de beta, ¿no? Entonces puedo asociar esos dos. Y ahí podría trabajar de ese modo, porque tenemos A y B y ya tenemos los lados en función de tangente de teta. Y si hacemos eso en este cociente, se va a cancelar M. Y tendremos una expresión para tangente de teta en términos de A y B, pero obviamente en términos de dos ángulos que vamos a colocar, dos auxiliares. Voy a indicar que este ángulo sea tal como X y este tal como Y. Pues. Y voy a aplicar en ese triángulo el teorema. Ahora, vamos a ver. Lo indicaremos aquí primero, en el triángulo PBQ. En este triángulo PBQ. En ese triángulo PBQ, A es a M, o A es a B, perdón, ¿no? A es a B como, y voy aplicando, sería como M seno de X, M por seno de X, es a M tangente por seno de Y. Es a M tangente de teta por seno de Y. Listo. De ahí tenemos que M se cancela y tendremos esa expresión, ¿no? Ahora, haré lo mismo, ahora tratando de aprovechar a C y D y ese ángulo teta. Voy a hacer lo mismo, ¿eh? Pero vamos a convenientemente hacer esto. Otra vez, a este lado que no se conoce, voy a poner una variable. Pues. Recuerden, mira, al final esa variable se ha cancelado, pero voy a ponerle tal como L. Pues. Si eso es L y esto es teta, este lado se conoce. Este lado será L tangente teta. Y haré algo similar a esto. Haremos segundo, en el triángulo ABC, en ese triángulo, tendremos que C es a D como,
Y ahora vamos escribiendo C esa D como C L tangente teta por seno de X. L tangente teta multiplicado por seno de X. Esta L por seno de Y. L seno de Y. L se cancela y listo. Tenemos una ecuación 1 y una ecuación 2. Recuerden, Ana, tengo que garantizar dos cosas. Uno, que tanto X como Y, bueno, que son complementarios, ¿no? Tanto X como Y son términos que yo he colocado, auxiliares, o sea, no deben estar en la respuesta. Y segundo, debo buscar la forma de que la tangente teta pueda ser calculada. Pues. Creo que ahí no queda otra cosa que dividir, ¿no? Si dividimos estos dos, ¿no? Porque aquí hay seno de X, mira, aquí hay seno de X, seno de Y seno de Y. Si dividimos ambos, 1 entre 2, tiene que aquí, expresión 1 entre expresión 2, miren lo que va a quedar, ¿eh? Si dividimos, dividiendo estos dos nos va a quedar AB entre CD, sería producto de medios y extremos, nos quedaría A por D, B por C, y en el segundo miembro nos va a quedar lo siguiente, ¿eh? Si dividimos convenientemente tendremos esto, ¿eh? Que seno de X, seno de Y, bueno, seno de X se cancela con seno de X, seno de Y también, y nos queda, producto de medios y extremos, arriba nos queda 1 por 1, que sería 1, y en el denominador tangente teta entre tangente teta, que nos queda, bueno, tangente teta, perdón, por tangente teta, que sería tangente cuadrada de teta, ¿no? Recuerden, ¿ah? Medios y extremos, ¿ah? Y nos quedará esto, pues. Y de ahí a encontrar tangente teta es inmediato, pues, ¿no? Pasamos a multiplicar, o intercambiamos, invertimos nada más, y tendremos que la tangente del ángulo teta no es otra cosa que la raíz cuadrada de B por C entre A por D. Listo. Entonces, tangente teta se puede calcular, esta de esta fea, ¿no? A ver. Ya está. Entonces, B por C entre A por D, raíz cuadrada. Y eso es dadito, ¿no? Como bien lo dijeron. Vamos con el número 8. Problema 8. A ver, 8 nos dicen calcular tangente teta. Bueno, ahí hay paralelas, nada, bueno, perdón, hay proporcionalidad nomás, ¿no? Así que eso sí lo podemos hacer más rápido. Ahí no hay... Se ha tomado el punto medio de este cateto, se bajó una altura, y un punto aquí, bueno, punto medio, ¿no? Un punto tal que está en relación de 2 a 1, ¿no? A ver, aquí sería el punto medio, por aquí estará. Este es el ángulo teta.
En realidad es un problema en el que vamos a... nos piden el mínimo valor de la tangente teta, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es encerrar a teta en un triángulo rectángulo y conseguir su tangente, ¿no? Luego vamos a minimizar, ¿no? Entonces, la idea justo sería bajar de una perpendicular y el ángulo teta lo estaríamos llevando a ese triángulo, a este de aquí. Y solamente lo que nos queda ahora es encontrar los catetos o los lados de ese triángulo nada más. Para eso voy a aprovechar que estos dos son iguales y además, dado que me piden que calcule el mínimo, lo voy a calcular en términos de alguna variable, pues, en términos de otro ángulo. Así que voy a elegir aquí este ángulo, ¿ya? Este sea el ángulo tal como alfa. Pues. Voy a encontrar tangente teta en términos de alfa y luego lo voy a optimizar, voy a encontrar su mínimo. Un punto medio y este de aquí está en una relación de 2:1. Entonces voy a aprovecharme trazando, bueno, aprovecharme de una altura como 3, ¿no? Para poder dividirlo. Y por este lado me conviene que sea como 2, ¿no? O sea, me conviene que sea como 6. Entonces voy a indicar que esta altura sea como 6T, ¿ya? 6, usted se va a confundir. 6L. Bien, si es 6L, esto tendría que ser la tercera parte, o sea, será 2L. Y todo este lado se conoce, pues. Bueno, esto sería como 2L, sería como 6L cotangente, o sea que este segmento sería como 4L cotangente. Solo nos queda averiguar este segmento pequeño nada más. O sea, con esto el problema termina porque ya tendría los lados del triángulo. Como ese hemos llamado alfa, este sería 90 menos alfa, este es alfa y esos dos son iguales, ¿no? ¿Por qué son iguales? Porque son perpendiculares, son paralelos y definen estos dos, o están definidos por estos dos que son iguales. O sea, ellos también son iguales, ¿no? Y como es base media, si esto es 6L, esto será 3L. Pues. Consecuencia, este segmento pequeño será 3L tangente, igual que este de aquí. Pues. Y ahora sí, solo nos queda mirar ese triángulo. En ese triángulo vamos a calcular primero la tangente teta. Aquí punto, voy a poner punto F y punto H. En el triángulo rectángulo FHE, en ese triángulo, la tangente del ángulo teta se conoce. En términos claros de alfa, ¿no? La tangente será cateto opuesto, que es igual a 3 tangente de alfa, más 4 cotangente de alfa, dividido entre 2. Es simplificado L, ¿ah? L ya se canceló, ¿ah? 3 tangente más 4 cotangente. Y queremos maximizar eso. Recuerde que alfa es un ángulo agudo, ¿ah? Aquí tenemos una suma 3 tangente más 4 cotangente, y ahí es una desigualdad de medias, ¿no? Inmediata, pues. A ver, vamos recordando algo que yo creo que lo hicimos en un problema anterior. Recuerde usted que si tenemos una expresión de esta forma, ojo, A tangente más B cotangente, siempre que X sea un ángulo tal que la tangente sea positiva, esto siempre será mayor o igual que la raíz cuadrada 2 raíz de AB, ¿no? Ahora será mayor o igual que la raíz cuadrada de este producto, ¿no? Entre 2, ¿no? Media aritmética mayor o igual que media geométrica, y de ahí llegamos a esto. Como nuestro alfa es un ángulo agudo, la tangente es positiva, entonces indicaremos que esta expresión que aparece en el numerador, 3 tangente de alfa más 4 cotangente de alfa, tiene que ser mayor o igual que 2 raíz cuadrada de 3 por 4. Todo esto es el doble de tangente teta
Y raíz cuadrada de 3 por 4 será 2 raíz de 3. Bueno, ahí simplificando tendremos 2 que se cancela. Y la tangente teta es mayor o igual que 2 raíz de 3. O sea, la tangente teta podría ser 2 raíz de 3 o cualquier valor mayor. El problema nos pide encontrar el mínimo. En consecuencia, el mínimo será este extremo. Por lo tanto, el mínimo, la tangente teta mínima, se conoce. Será 2 raíz de 3. ¿Está bien? El mínimo sería así. Ahora, podría preguntar algo adicional, ¿no? Si la tangente es mínima, ¿cuánto es tangente de alfa? Podría preguntar eso, ¿no? O sea, se entiende que si yo logro encontrar la tangente mínima, es porque de alguna forma sí existe la tangente de alfa. Y si puedo encontrar la tangente alfa, podría responder, ¿no? Si la tangente teta es mínimo, o sea, toma ese valor, ¿cuánto vale tangente de alfa? A ver, ¿quién me responde eso? A ver, escriban ahí. ¿Cuánto sería tangente de alfa sabiendo que la tangente tomó este valor? Pues, ¿cuánto sería eso? A ver, chicos. Al toque, a ver. ¿Alguien se anima? Escriban, por favor. No está en las preguntas, pero podemos inmediatamente a partir de esto sacar eso. O sea, el problema puede ir cambiando. Podrían poner algo parecido y en lugar de preguntarte eso, podrían preguntarte por quién dio origen a ese mínimo, ¿no? A ver. Ah, muy bien. 2 raíz de 3, dice, ¿no? 2 raíz de 3. ¿También? A ver, vamos a ver por aquí, en costadito nada más, ¿ah? Lo voy a poner de amarillo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Si estamos usando desigualdad de medias, ¿no? Estamos indicando media aritmética mayor o igual que media geométrica, y luego estamos considerando el extremo, ¿no? Hay una desigualdad, consideramos la igualdad. Para que la desigualdad de medias ocurra, o en la desigualdad de medias ocurra la igualdad, necesitamos que los términos que se están evaluando sean iguales. O sea, si la tangente es mínima, es porque estos dos términos que yo he evaluado son iguales. Entonces diremos, si tangente teta es mínimo, entonces estos dos términos tienen que ser iguales. 3 tangente de alfa debe ser igual a 4 cotangente de alfa. Y de ahí operamos, ¿no? Tendremos 3 tangente cuadrado de alfa igual a 4. En consecuencia, la tangente de alfa, que hace mínimo la tangente teta, es igual 2 raíz de 3 sobre 3. Bueno, ahí sacando raíz cuadrada y operando, ¿no? 2 raíz de 3 sobre 3. Entonces, eso también tendríamos que manejarlo. O sea, si podemos encontrar la tangente mínima, también tenemos que saber quién lo dio origen. Esta tangente. Podrían pedirnos tangente, cotangente, y eso podríamos también tenerlo bien claro. No vayamos a olvidar y trabajar solamente una parte del problema. Listo, vamos con el número 9. 9 ya, esto es extra. 9 dice, A o B es un sector circular, me piden calcular esa expresión. ¿Cómo quedó el 9? Derivada de f, df. Ya vamos a ver. Vamos con el número 9. A ver, tenemos un cuadrante, un sector circular y un triángulo rectángulo. Lo vamos a mirar aquí. Bueno, aquí se ubica un punto tal que esos dos segmentos tienen que ser iguales. Todo está bien dibujado, sería este de acá.
Ah, hay un detalle ahí, ¿no? Aquí debe ir 90, ¿ya? 90. Parece el 90. Sector circular con centro en O, A o B. Triángulo rectángulo de 53 y 37. Esto es teta. Estos dos son iguales. Nos piden calcular una expresión que esté en términos de tangentes. Entonces la idea es tratar de involucrar en este problema la tangente de teta y luego ver una relación, ¿no? Porque al final nos piden o encontrar tangente de teta y reemplazar ahí, o encontrar de repente toda la expresión, ¿no? Vamos a ver qué es lo que necesitamos ahí. Pero la clave es encontrar una razón de teta aquí, una expresión que esté en términos de teta nada más. Entonces para eso aprovechamos que esto es 53, pues estos lados son iguales. Vamos a indicar aquí que esto es como 4, como 3. Y si de alguna forma queremos relacionar con este ángulo teta, tendríamos que manejar pues información en ese sector circular. Por paralelas. Y este lado se conoce, ¿no? En términos de teta se conoce. Ese lado será, como esto es 4 y esto es teta, esto es 4m tangente teta. Listo. Ahora recuerde, ¿eh? La idea es llevar la información hacia el lado del sector circular, ¿no? O sea, radio. Entonces, como esto es 53, este es podemos decir una 37, se opone todo. Tendría que ser como 4. Va a ser muy cómodo si usamos este número nada más. Entonces voy a esperar, ojo, voy a esperar que este lado sea proporcional a 3, ¿no? Si lo dejo así como 4, no voy a poder indicar directamente quién es ese lado. Así que hagamos mejor esto. Yo necesito que este lado sea proporcional a 3, pero este lado fue originado por este 4m. Así que lo que voy a hacer es esto. En lugar de poner 4 nada más, voy a poner 3 por 4m. O sea que eso sería 3 por 3m. Y sería 3 por 4 multiplicado por 4m. Aquí sería 3 por 4m tangente. ¿Con eso qué estoy ganando? Que ahora este lado, que se opone a 37, sí es proporcional a 3. Lo voy a escribir así nomás para verlo mejor. Pues. Todo este lado es 3 por 3m más 4m tangente. A ver, revíselo. 3, 3, lo he factorizado y me queda todo este término. O sea, 37 se opone eso, a 53 tiene que ser todo esto multiplicado por 4. O sea, que esto será 4 por 3m más 4m tangente teta. Listo. Y creo que con eso ya estamos listos para hacer el último trabajo. ¿Eh? Me dicen que esos dos son iguales. ¿Eh? Si esto le puse 3 por 4, 12, también eso será 3 por 4. Listo. Hasta ahí ya tenemos casi todo. Pues. ¿Cuál es el último paso ahí? El último paso que nos va a permitir encontrar una expresión es intentar aprovechar ese radio, intentar aprovechar que todo esto se conoce en términos de m y también este lado. Pues. Recuerda, como es un sector circular, cualquier línea que traces desde O hacia esa línea anaranjada es un radio. Entonces, si convenientemente trazamos esta línea, ella también es un radio, igual que este de acá. Pues. Y ese radio mide esto. Y lo que haremos ahora es relacionar los elementos de ese triángulo. ¿Qué usaremos ahí? Teorema de Pitágoras, nada más. Recuerda, este ladito es igual 4 por 3m más 4m tangente. Listo. Teorema de Pitágoras ahí. Miremos en el triángulo rectángulo H, vemos aquí T, ¿no? HTO.
en el triángulo rectángulo THO, teorema de Pitágoras. Y observa, todos los lados están en términos de tangente, o sea que ahí no hay ningún problema. A ver, escribamos, ¿ah? Tendremos este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado igual a esa hipotenusa al cuadrado. Tendremos aquí 3 por 4m tangente al cuadrado. Esto más todo este cateto que es 3 por 4m, dos veces, ¿no? Tendremos 6 por 4m al cuadrado. Debe ser igual a toda esa hipotenusa al cuadrado, que sería 4 al cuadrado multiplicado por 3m más 4m tangente al cuadrado. Bueno, de ahí operaremos. A ver, todos tienen m, así es que m se cancela para empezar. Todos tienen 4, ¿no? Aquí hay 4 al cuadrado, 16. Aquí hay 4 al cuadrado, 16. Aquí hay 4 al cuadrado, 16. Ya lo demás, ya no hay nada. Tendremos aquí operando, entonces tendremos 9 tangente cuadrado más 36 igual, y elevo al cuadrado eso, ¿no? Que será 9 más 16 tangente cuadrado más 6 por 4, que será 24 tangente. Y de ahí creo que ya está todo listo, ¿no? Nos piden calcular raíz cuadrada de 7 tangente cuadrado, que va a salir de aquí, ¿no? Mira, 9 tangente pasaríamos a restar, con estos dos nos queda 7. 7 tangente cuadrado. Y nos queda, a ver, más 24, ¿no? También nos piden más 24, está bien ahí. Más 24. Y nos quedará este 9 que pasaría a restar, 36 menos 9, que nos va a quedar 27, y a eso le restamos 2. O sea, eso, 27, 24 tangente, le restamos 2, esto nos va a quedar 25. Y a todo eso nos pide el problema sacar la raíz cuadrada, ¿no? Sacando raíz cuadrada de ese término, nos va a quedar la expresión que nos piden, el llamado e, ¿no? Sacando raíz cuadrada, iremos respuesta. La expresión e será raíz cuadrada de 25. Y eso es 5. O sea, el problema en realidad era solamente Pitágoras, ¿no? Ah, no iba a fallar. Allá. Era Pitágoras nada más. Aplicamos Pitágoras y el problema se resolvía.
Bien. Bien, antes de continuar vamos a hacer la teoría de verticales ya para cerrar el tema de hoy, que también tiene que ver con los notables y la resolución, ¿no? Así que vamos viendo aquí la teoría, ¿ya? Indicaremos, cuando trabajamos los ángulos verticales, lo que estamos haciendo es restringir nuestra realidad solamente a dos dimensiones. Vamos a trabajar todo en un plano llamado vertical. Entonces indicaremos, si trabajamos con la realidad, nosotros observamos un alto, un ancho y un largo, ¿no? Pero cuando trabajamos con los verticales, solamente lo que haremos será restringir todo esto a este plano, a la pizarra. A este plano vamos a llamar plano vertical. ¿Está bien? Y en el plano vertical lo que haremos nosotros es poder observar objetos y dar la posición o la ubicación de esos objetos. O sea, si aquí hay una persona que está observando y solamente puede desplazarse en esta pizarra, podría avanzar o retroceder, ver objetos que están más arriba de él o más abajo de él, y para eso vamos a definir dos ángulos importantes, ¿no? El ángulo de elevación y el ángulo de presión. Entonces, a ver, vamos indicando aquí. Entonces, son aquellos ángulos definidos en un plano vertical. El plano vertical. Y vamos a indicar que esos ángulos pueden ser de elevación o de depresión. Indicaremos, si hablamos del ángulo de elevación, vamos a plantear lo siguiente. Vemos, si tenemos un observador, y queremos que ese observador vea objetos que están más arriba de él o más abajo de él, vamos a definir dos líneas que nos vayan a ayudar a identificar cuándo el ángulo es de elevación y cuándo es un ángulo de presión. Observe, diremos, la primera línea que vamos a revisar, y es una muy importante para definir los ángulos verticales, es la línea horizontal. Y vamos a plantear eso, diremos, si este piso no es un piso inclinado, es un piso perfectamente horizontal, diremos que ese piso será nuestro plano horizontal de referencia. Nuestro plano horizontal de referencia. Con respecto a este plano horizontal, vamos a trazar una línea imaginaria que pase por el ojo del observador. Esta línea imaginaria se llama línea horizontal. Esta línea horizontal es una línea paralela al plano horizontal de referencia, digamos, línea horizontal. Y esa horizontal es la que nos va a ayudar a definir si estamos frente a un ángulo de elevación o frente a un ángulo de presión. Nos indicaremos aquí lo siguiente, ¿eh? Diremos, si hay un objeto que vamos a observar y está por encima de la horizontal, indicaremos que el ángulo al cual tenemos que hacer referencia es el ángulo de elevación. Supongamos que aquí tenemos un globo, ¿no?, que está volando. Tenemos la línea horizontal está trazada y la línea visual también es una línea imaginaria que conecta el ojo del observador con el objeto. Y a este ángulo llamaremos ángulo de elevación. Vamos a llamarle alfa. Objeto. Alfa será el ángulo de elevación. Y si tenemos que observar un objeto que está por debajo de la línea horizontal, haremos referencia al ángulo de depresión. Supongamos que tenemos aquí, pues, un auto. Pues. Listo. Tenemos otro objeto.
línea visual, ángulo de depresión. Este es otro objeto. Recuerden, este ángulo de elevación o depresión siempre está definido por la línea horizontal y la línea visual. Siempre esas dos líneas definen el ángulo de elevación y depresión. Recordemos que este de aquí será nuestro observador, pues. Entonces indicaremos, estamos leyendo todavía aquí, diremos que alfa es la medida del ángulo de elevación, o a secas el ángulo de elevación nada más, ¿ya? Y beta es el ángulo de depresión. Ya está. Elevación y depresión respectivamente. Para nuestro trabajo en los problemas de elevación y depresión, esto es suficiente, o prácticamente suficiente. Pero tenemos un ángulo adicional que también se hace referencia en algunos problemas, y que es el ángulo de observación. Ángulo de observación. Diremos, se llamará ángulo de observación aquel ángulo. ¿Aún se faltan datos? No. No falta datos en la 11, no. No faltan datos. La 11 está bien. Sí. A ver, lo hacemos en un momento. Acabamos esto y seguimos. Ángulo de observación, diremos, es aquel ángulo que nos va a permitir ver todo un objeto. O sea, si definimos un objeto del cual vamos a mirar, supongamos que tenemos que mirar, no sé, pues, supongamos hay una estatua. Y aquí hay una persona que va a mirar esa estatua. Diremos que el ángulo de observación es aquel ángulo que le permite ver todo el objeto y está definido por dos líneas visuales. Primera visual, bueno, voy a poner tal que se pueda ver esa esquina, ¿ya? Segunda línea visual. La diferencia que hay entre este ángulo de observación y los ángulos de elevación y depresión es que este ángulo no hace referencia a la línea horizontal, solamente está definido por dos líneas visuales, visual y visual. Listo, líneas visuales. Entonces, el ángulo de observación será este ángulo phi. Phi es un ángulo de observación, ángulo de observación. ¿Muy bien? Entonces, el ángulo de elevación y depresión definida por dos líneas, la horizontal y la visual, mientras que el ángulo de observación solamente definida por dos líneas visuales. Nada más. Eso es todo lo que tenemos que reconocer y luego hacer un buen gráfico para poder tener la solución a nuestros problemas. ¿De acuerdo? Vamos a ver los problemas. Seguimos, a ver, miramos el 11, que es el compañero que tiene problemas. Ya.
Ya, voy a revisar el 11, el 12, pasamos luego a verticales, ¿ya? Salvo que haya alguna... 11 la C, dice. Muy bien. Ahora sí. José 11 dice, en un trapecio isósceles ABCD se inscribe una circunferencia. Entonces, en un trapecio isósceles se inscribe una circunferencia. Tendremos... Dice tal que las diagonales de este trapecio son perpendiculares a los lados no paralelos del trapecio, ¿no? O sea, cuando yo ubique, más o menos esto de aquí, sí, creo que ahí está bien. Ahí está el trapecio isósceles, se entiende que esos lados van a ser iguales. Y las diagonales, dice que se cortan, bueno, forman 90 grados con los lados no paralelos, ¿no? En la diagonal, este ángulo es 90. Y la segunda diagonal, en realidad son simétricos, ¿no? Porque es isósceles, pero también forman 90. ABCD, a ver. Dice, siendo teta un ángulo en la base mayor, ¿no? O sea que este ángulo es teta. O este también, ¿no? Como es isósceles, ambos son iguales. Y nos piden calcular secante teta menos coseno de teta. Bien, secante menos coseno. Creo que podríamos aprovechar esto, ¿eh? De alguna forma tengo que aprovechar que los triángulos que contienen la teta son rectángulos, ¿eh? Si observamos aquí, este triángulo es rectángulo, no por dato, porque me dicen que ese es 90 y ese es teta. Yo sé que si conociera este cateto, o este lado, todo esto se conoce. Entonces, ese lado se conoce, este se conoce y podría asociarlo con la secante, ¿no? Entonces voy a indicar, supongamos que CD sea tal como L. Si eso es tal como L, todo AD se conoce. Todo AD será igual, todo AD sería igual, ojo, hipotenusa entre adyacente, eso es secante, o sea que esto es L secante. Ya está, L secante. Tendríamos ahora que utilizar el dato del triángulo que es isósceles y buscaríamos a ver qué nos piden, con coseno, ¿no? Creo que eso se podría hacer por acá. Si bajamos esta perpendicular, voy a poner aquí un punto tal como H. En este triángulo, aprovechando que eso es L, esto se conoce, esto es L coseno de teta. Ahí está, L coseno. O sea que eso sería L secante, ¿no? O perdón, L secante menos coseno, lo pedido sería esto, ¿no? Entonces sería cuestión de intentar asociarlo a lo que tenemos. Pues, a ver, vamos a ver, ¿cómo lo hacemos?
L secante menos coseno sería todo esto, pero este segmento se puede asociar también con HD, ¿no? Si yo bajo la otra altura, a ver, vamos a ver ahora. Recuerden que en un isósceles, una forma de bajar las alturas nos conviene, es el trazo natural, porque estos segmentos que se generan en estos lados son iguales. O sea, si eso es L coseno, bueno, eso también sería L, ¿no? L coseno, eso también es L coseno. Y ese segmento, ese que está ahí, sería la base menor, ¿no? En realidad sería L secante menos 2L coseno. Y esto entonces se podría calcular aquí. Entonces, este lado sería todo menos 2 veces L coseno. O sea que esto es L secante menos 2 veces L coseno. Ya está. Y creo que con eso el problema acabado, ¿no? Porque tenemos un cuadrilátero cuya circunferencia inscrita es tangente, bueno, si inscrita es tangente, no es tangente interior, ¿no? O sea que este cuadrilátero está circunscrito. Si el cuadrilátero está circunscrito, podemos aplicar el teorema de Pitot, ¿no? Que dice que la suma de lados opuestos es constante, ¿no? Entonces aquí, teorema, en el cuadrilátero, ABCD, tenemos que se puede aplicar el teorema de Pitot. Pues tenemos la suma de estos lados, o sea, L más L, lados opuestos. La suma de lados opuestos es igual. Este lado multiplicado por L secante. Y ese lado se llama L secante teta menos 2L coseno de teta más todo este lado que es L secante teta. Bueno, de ahí L se cancela, tendremos L se cancela, tendremos 2 es igual a L secante más L secante, 2 L secante, bueno, se canceló L, 2 secante menos 2 coseno. De ahí tendremos que la secante menos el coseno es igual a 1. Entonces secante menos coseno vale 1, ¿no? La clave es, a ver, la B, ¿no? Barquito, barquito. ¿Estamos bien? Ahora, lo que implica entonces que AH sería L, ¿no? O sea, en realidad, si esto es L, vamos a mostrar que eso también es L, ¿no? Claro, sería esta porción y faltaría este pedacito nada más, ¿no? Y este pedacito lo podríamos calcular de acá, ¿no? Miren, ¿ah? Este segmento que está aquí es este de acá. Este es este de aquí. Pero este de aquí es igual a este de aquí, ¿no? Punto de tangencia. O sea que puntito más todo esto es L. O sea, podríamos haber indicado de frente que esto es L, ¿no? Y secante menos coseno nos daba L, y de ahí teníamos también 1, ¿no? Si hubiéramos observado nada más la figura. Bien, vamos con el problema número 12. ¿Cómo quedó el 12? A ver, chicos, 12. 12D dice, a ver. 12 la D, muy bien. Muy bien, Luz, muy bien. 12 la D. A ver, ¿es la D? H cuadrado cotangente teta medio. Muy bien, muy bien. Ahora vamos haciendo la número 12. O el número 12.
12. 12 es lo contrario, ¿no? En el 12 nos dicen, calcula el área de un trapecio de altura h inscrito en una circunferencia. Este era circunscrito. Vamos a ver qué pasa en un trapecio inscrito, pues. Y aquí está la circunferencia. Ahí vamos a inscribir un trapecio. Entonces, voy a hacer que esto sea la base menor. Voy a poner que sea AB, ¿ya? La otra base debe ser paralela a ella. Podría estar en cualquier parte. Convenientemente la voy a poner por aquí para aprovechar el centro, pero es lo mismo, ¿ah? De hecho, que si ellos son paralelos, si estos dos son paralelos, estos arcos son iguales, pues, ¿no? Y si esos arcos son iguales, este trapecio que va a estar inscrito en la circunferencia es un trapecio isósceles. Entonces, vamos a partir de eso, ¿no? Si este trapecio está inscrito en una circunferencia, es un trapecio isósceles. El problema dice que la altura del trapecio es h. Aquí está, altura h. El problema también indica que el ángulo, dice, si uno de los lados no paralelos, se refiere a alguno de ellos, cualquiera de ellos, dice que es observado desde el centro de la circunferencia bajo un ángulo θ. O sea, de este centro voy a mirar esos lados no paralelos y el ángulo será θ. Pues. Ya está. Ya está. Este ángulo es θ. De alguna forma seguro voy a aprovechar el radio, ¿no?, que aparece ahí, ¿no? Estos dos son iguales. O sea, que es isósceles. Hemos quedado que si estos son paralelos, estos arcos son iguales, ¿ah? O sea, si esto es θ, este arco tendría que ser el doble, bueno, sería θ también, θ, y el arco que es al otro lado también sería θ. Pues. Si queremos encontrar el área de un trapecio, ¿qué necesitamos? Necesitamos la base media y la altura. La altura se conoce. Seguramente la base media, que sería la semisuma de las bases, lo vamos a encontrar en términos de h y de θ. Nada más, ¿eh? En términos de h y θ sería el asunto. Entonces, ahora vamos viendo. Pues. Observe, como este arco vale θ, si trazamos esta diagonal, este ángulo se conoce. ¿Cuánto sería ese ángulo? Si eso es θ, este ángulo es θ medios. O sea que en este triángulo rectángulo, donde este ángulo es θ medios y esto es h, nos permite calcular una parte de esta base mayor. Pues. Voy a poner punto E. O sea que si eso es h θ, eso sería h multiplicado por la cotangente θ medios. Una parte de la base media ya se conoce. Faltaría solamente esta porción, ¿no? Porque la base menor sería todo eso. A ver, vamos a ver. Ahora vamos a ver si reconocemos un teorema de la geometría nada más, ¿eh? En un trapecio isósceles, la base media se puede conseguir solamente conociendo este segmento. Bajo una altura, M es la base media. Ahora, si es isósceles, observe, ¿verdad? Si a todo esto le pongo tal como L, y bajo esas alturas, ese segmento, si le pongo A igual a A, todo es L, esto es A y A, este segmento se conoce. Eso sería L menos 2A. ¿Está bien? L menos 2A. Y si queremos encontrar la base media, sería la semisuma de las bases. O sea que esta base media sería igual a la semisuma de las bases, que será L menos 2A más L.
L más L menos 2A, todo entre 2. Operando eso nos va a quedar L menos A. ¿Y quién es L menos A? L menos A es este segmento, que yo he llamado M, ¿no? Entonces, en un trapecio isósceles, si yo bajo una de las alturas, ese segmento es la base media. Y eso podría aprovecharlo aquí. Porque mira, si quiero el área de este trapecio, necesito la base media y la altura. Y el área es base media por altura, pues. Vamos a ver, esta base media sería solamente todo ese segmento, ¿no? Voy a colocar aquí pues una letra. Supongamos que esto es tal como A. También sería A. Todo esto sería de teta medios menos A. Listo, entonces la base media, para el área decimos la base media del trapecio será la semisuma de las bases, que sería ese término más todo esto que está aquí. Pues. Tendremos H cotangente de teta medios más A más H cotangente menos A. Todo entre 2. O sea que esta base media se conoce. Pues. Será, bueno, A se cancela, sería H cotangente de teta medios como lo habíamos mostrado hace un momento. Pues. En consecuencia, el área de este trapecio será, hemos respuesto, el área del trapecio ABCD, será la base media multiplicado por la altura. Y la altura es h, ¿no? O sea, nos queda h cuadrado multiplicado por cotangente de teta medios. ¿De acuerdo? Entonces, el trabajo es más o menos rápido, ahí solamente la cuestión de aprovechar este segmento y los arcos, ¿no? Y recordar que si estamos en una circunferencia, o perdón, si estamos con un trapecio que está inscrito en un triángulo, en una circunferencia, ese trapecio es un trapecio isósceles. No olvidarse de eso, ¿eh? Vamos con el número 13. Oh. 13 es operativo, ¿no? Vamos con el número 15, chicos, para ir ya con horizontes verticales, ¿eh? ¿Qué es lo que tenemos en el problema número 15? Tenemos un triángulo rectángulo y se han trazado dos sevianas. ¿Ah? Triángulo rectángulo en el que se han trazado dos sevianas. Una primera seviana, 4, otra seviana, 2 y 1. Dos, 1, 4. Alfa, beta, teta. Alfa, beta y teta. Nos piden seno de teta multiplicado por seno de alfa. Seno de alfa multiplicado por el seno de teta dividido entre el seno de beta. Listo. Bien, ¿qué hacemos ahí? ¿O qué hicieron ahí?
Y en realidad este es un problema listo para aplicar nuestro teorema, ¿no? Nuestro teorema que lo habíamos indicado hace un momento. Podríamos hacerlo de otro modo y no estaría mal también, ¿no? Con áreas, pero con el teorema es inmediato, como dice Francesco, ¿ah? Tenemos aquí. Nuestro teorema nos ayuda un montón. Diremos, producto de senos de estos ángulos que están próximos a los lados, que sería seno de alfa por seno de teta, es el producto de estos lados, que sería 1 por 4, como el producto del seno de este ángulo, que es beta, multiplicado por el seno de todo el ángulo, pero todo el ángulo es 90, multiplicado por el seno de 90. El producto de este 2 multiplicado por todo ese lado, que es 7. Tendremos 2 por 7. Seno de 90, bueno, eso sí lo debemos conocer, seno de 90 vale 1, y de ahí encontrar lo que el problema pide ya es inmediato. Digamos, por lo tanto, el seno de alfa multiplicado por el seno de teta dividido entre el seno de beta, eso nos queda, bueno, aquí sacamos mitad, mitad, nos queda 2 séptimos. ¿Estamos? 2 séptimos. Listo. Entonces, ese problema, si lo hacemos por otro camino, podríamos demorar un poco más, pero reconocer esa configuración, ¿eh? Sevianas y la proporción de lados indicada, sí se puede trabajar de manera rápida. Vamos con el número 16. Bien, vamos planteando el número 16, chicos. O respuestas al 16, a ver. Problema número 16, a ver, ¿qué tal nos va? A ver, problema 16. En estos problemas de ángulos verticales, lo que tenemos que hacer nosotros es, a partir del enunciado, hacer un buen gráfico, ¿no? Y luego lo demás ya es o aplicar notables o aplicar resolución, nada más. A ver, vamos viendo. Problema número 16. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Dice lo siguiente. Dice, una persona observa la parte más alta de un faro con ángulo de elevación θ. Si camina d metros hacia el faro, observa el punto anterior con ángulo de elevación 2θ. O sea, primero observa con ángulo de θ, luego se aproxima y el ángulo ha aumentado. El ángulo es 2 veces θ. Dice, y el otro punto que está X metros más abajo que el primero con un ángulo de elevación θ. Vamos viendo. Entonces, tenemos a un observador que observa a lo alto del faro con un ángulo de elevación. Ahora, tener en cuenta lo siguiente, ¿eh? Que si en el enunciado no nos dicen cuánto mide el observador, o no hay referencia, ¿no?, de cuánto mide el observador, vamos a considerar ese observador como un punto nada más. Aquí está, será un punto, pues. Puntual. Entonces aquí vamos a poner punto A, primera observación. Estamos mirando lo alto del faro. El faro aquí. Con elevación θ. Línea visual, línea horizontal, θ. Nos acercamos de metros y volvemos a observar el punto anterior con elevación que es el doble de θ.
nos hemos acercado de una distancia D, dice, ¿no? Aquí está. Ahí está, una distancia D, y eso, ahora el nuevo ángulo de elevación es el doble, dice. Ahí está, el doble. Pero luego dice el problema, y al otro punto, vamos al otro punto en el faro, que está X metros más abajo que el primero con elevación de teta. Se entiende que desde este punto voy a ver un punto que está más abajo, X metros más abajo con elevación de teta. Y la pregunta dice, ¿cuánto vale X? Entonces diremos un punto más abajo con elevación teta, ¿no? Punto T. Este ángulo es teta. Todo esto es X. Ahí está. Teta, ¿entiendes? En realidad queremos encontrar cuánto mide esa distancia cuando he trazado la bisectriz, ¿no? Y ese problema creo que sí lo conocemos ya, ¿no? Ahora, solamente es la cuestión de tener en ese triángulo algún dato más, ¿no? Y dado que este ángulo es 2 teta y este es teta, este triángulo, el triángulo ABC, es un triángulo isósceles. Entonces vamos a indicar aquí, ¿ya? Notamos primero que el triángulo ABC es isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque este ángulo es teta y este exterior es el doble, lo que implica que este interior también es teta. Isósceles. ¿Está bien? Y si es isósceles, este D estaría aquí. Y ahora sí, solamente lo que nos queda es averiguar cuánto vale X. Ahora, para encontrar X hay varios caminos. Podríamos usar desde teorema de la bisectriz o podríamos hacer algún trazo, ¿no? Haciendo un trazo, el asunto también sale rápido. Entonces, si prolongamos ese lado y trazamos una perpendicular hacia C, ojo, perpendicular se entiende que va a ser paralelo a esta línea. Si esto es teta, este teta pasaría aquí. Y otra vez, este triángulo es un triángulo isósceles, ¿no? Tenemos teta y teta. Y si es isósceles, este D lo podemos escribir ahí, pues. Aquí hemos indicado que BC es igual a AB igual a D, ¿no? Ahora, el otro isósceles es el triángulo CBQ. En el triángulo CBQ, que también es isósceles, tenemos que, dado que ese ángulo es teta y ese también, BC es igual a CQ. BC es igual a CQ igual a D. Y luego en ese triángulo el trabajo ya es directo, digamos, en este triángulo, que es un triángulo rectángulo, X se conoce. De ahí diremos que X es igual D multiplicado por la tangente de teta. Ojo, buscamos opuesto, tenemos adyacente de tangente. Oh, Joseph. La A, muy bien. A ver, la A. Perfecto, la A, muy bien, muy bien. Francesco, a ver. Luz también, muy bien, Luz. 17. Otro problema con enunciado, ¿eh? Prácticamente todos los problemas de ángulos verticales, muy bien, la B, perfecto. Fue Fabián. Fabián Joseph. Perfecto. 17, ¿eh? Dice, un niño de 1 metro de estatura observa una pelota gigante de radio 1 metro, dice, ¿no? Vamos a hacer el dibujo, ¿eh? Hay que dibujar eso, a ver. Dibujemos al niño y a la pelota, pues.
A ver, 17. Tenemos una pelota, dice, de radio 1 metro. Vamos a exagerar esto, ¿no? Ahí que está la pelota. Radio 1 metro. Dice que hay un niño. Dice, un niño de 1 metro de estatura observa una pelota de radio 1 metro. Esta radio 1 metro, el niño también mide 1 metro. Aquí está el niño. ¿Está bien? Ese niño observa la pelota bajo un ángulo, dice, observa con un ángulo de observación igual a 2 teta. O sea que 2 tangentes a la pelota y el ángulo que forman será 2 teta. Primera tangente. Segunda tangente. Voy a suponer que su ojo está ahí, pues. Este ángulo es 2 veces teta. Se entiende que como este niño mide 1 metro y el radio también es 1 metro, si yo uno desde este punto hacia el centro, que conecta este punto y el ojo, bueno, y el centro, sería una bisectriz, ¿no? Sería teta, pero esto mide 2 teta, ¿no? Sería teta y teta, ¿no? Ya está, estamos, ¿ah? ¿Qué más dice el problema? Dice, al otro lado de la pelota, ¿no? O sea, que el cual dice, observa los ojos de su hijo con ángulo de depresión igual a teta. O sea, que aquí al otro lado está su padre, o sea, otra persona, y esa persona observa los ojos de su hijo con depresión teta. Recuerda, si tenemos a esta persona y queremos el ángulo de depresión, línea horizontal y línea visual, y ese sería el ángulo de depresión, paralela, y ese sería la depresión teta. Ahora, pero si estas dos son paralelas, y lo grafico por aquí, diremos, esa línea amarilla con la línea azul son paralelas, y esa línea anaranjada con la amarilla forma teta. O sea que este ángulo, que también va a ser teta, tiene que encajar justo con esto. En otras palabras, la línea visual del hijo que veía este extremo y la línea visual que vamos a trazar para el padre, aquí está, deben coincidir, pues, ¿no? Aquí estaría el papá. Línea horizontal. Y ese es el ángulo de presión, pues. Pero como es teta igual que él, diremos que esa línea o estos puntos son colineales, ¿no? ¿Está bien? Entonces, como son paralelos teta, y tendríamos ya nuestra figura lista. Ahora, el problema dice calcular la distancia que separa al padre del hijo. En otras palabras, nos piden simplemente cuánto es la distancia que va desde este extremo a este extremo. Como podrás observar, el problema en realidad no es muy difícil una vez que esté dibujado, porque ahora solamente lo que nos queda es, sabemos que si es tangente la pelota al padre, esta distancia implicaría que cae en el punto de tangencia y esto es igual al radio, que sería 1. Y solamente nos quedaría ahí averiguar cuánto mide este segmento, ¿no? Desde el punto A hasta el centro, que sería lo mismo, ¿no? Que vamos a calcular de T hasta Q, va a ser 1 más OA. Pero como esto es tangente y estamos frente a una circunferencia, ese radio, al punto de tangencia, esto sería 1. Y en este triángulo, si eso es teta y esto es 1, este cateto se conoce, pues. Ah, y me dan por dato que cotangente teta es raíz de 35. A ver, aquí está el dato. Porque recuerda que si esto es 1, eso sería cosecante. Busco hipotenusa y tengo puesto cosecante.
La expresión pedida será 1 más cosecante teta. Y el dato me dice que la cotangente teta es raíz de 35. Solamente lo que nos queda es cómo calcular cosecante teta, dado que la cotangente se conoce. Como es agudo, triángulo nada más. Pues si esto es teta, la cotangente es adyacente, o sea, raíz de 3, raíz de 35, entre opuestos, ¿no? Como 1. Usando Pitágoras tendremos que la hipotenusa debe ser como 6, ¿no? Pitágoras, cuadrado 35 y 1 10. Y 1 sería 36. O sea que esto es igual a 6. Diremos, todo esto va a ser igual a 7. Entonces la distancia pedida vale 7. Respuesta, la distancia que separa al padre del hijo, la distancia de T a Q, es 7. 7 metros, ¿no? Si el radio de la pelota es 1 metro, esa distancia es 7 metros. Bien, chicos. En el problema anterior siempre las líneas... Claro, la línea horizontal y vertical deben formar 90, sí. Por supuesto, por eso, en realidad, lo primero que definimos nosotros es la línea vertical, ¿no? Y cualquier línea que sea perpendicular a esa vertical será una línea horizontal. Generalmente podemos poner, ¿no? Como en física, ¿no? De repente usted grafica la línea de acción de la gravedad, es una línea vertical. En cualquier parte, no importa dónde lo ubiques. Cualquier perpendicular con ella es una línea horizontal. Entonces la vertical y horizontal van a formar siempre 90. Sí, es cierto. Muy bien, chicos, ahí nos vamos quedando. Nos vemos la próxima semana.